2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol Pablo estas palabras en el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos viendo otra serie que se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Pero esta serie, el Espíritu Santo nos quiere llevar a una dimensión todavía superior a la manifestación de la unción. Este es su tema, lo vamos a denominar reinando en nuestro medio ambiente. Reyes que reinan en su hábitat. Me puede poner también. O reyes que operan en su hábitat. Es de la misma serie, solamente que debemos conocer quiénes somos en Cristo Jesús, pero también un rey en qué ambiente debe operar. Es decir, tenemos que llegar a ese nivel de fe, a ese nivel de adoración, que podamos habitar en la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Cuando usted escucha la palabra, fíjese, somos, por tanto, nosotros todos, dice 2 Corintios 3, 18, mirando a cara descubierta como en un espejo, a cara descubierta como en un espejo. Fíjense que dice que ven o que vemos. Todos nosotros, diga, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted recibió a Cristo Jesús, usted es una persona que ya es esa imagen de Dios, porque su espíritu renace y nuevamente vuelve a ser a la imagen de Dios. Éramos muertos espirituales, recibimos a Jesús, nacimos de nuevo, y dice en la 2 de Pedro capítulo 1 que tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Significa que Dios nos engendró a través de su espíritu, nos engendró en nuestro espíritu. No tuvo que contribuir padres naturales, no tuvo que contribuir un hombre y una mujer, solamente Él nos engendró por su palabra. El Espíritu Santo trajo su palabra en nuestros corazones y nacimos de nuevo. Pero ¿por qué dice que de gloria en gloria somos transformados de gloria en gloria? Yo a veces había entendido de algunas personas, unos hermanos en Cristo, había entendido respecto a esta frase, que de gloria en gloria y de victoria en victoria, cuando preguntaba, hermano, ¿cómo estás? De gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no entendía ni siquiera lo que decían. Decían de gloria en gloria porque voy de aumento en aumento, pero no se trata de eso. Voy de gloria en gloria porque voy mejorando mis finanzas. Voy de gloria en gloria porque voy sanando. Eso no se trata de todo esto, de gloria en gloria. Cuando la palabra, usted entienda qué significa la palabra gloria, va a entender qué significa de gloria en gloria. Pero fíjese bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es, si ya nacimos de nuevo, ¿por qué somos transformados? Dice, porque somos transformados de gloria en gloria. Significa que si nacimos de nuevo en nuestro espíritu, pero debe haber una transformación
en una parte de nosotros que es el alma y el cuerpo. Pero somos transformados conforme vamos de gloria en gloria. ¿Pero qué significa gloria? Eso es importante que usted lo entienda. ¿Qué significa gloria? Fíjese bien, para que lo anote. El Señor dijo en Efesios capítulo 5 a través del apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Corintios 11:1 nuevamente dice: sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy un imitador del Señor Jesús. Debemos ser imitadores de Dios, pero hay una transformación de los hijos de Dios que nacen de nuevos, y esa transformación solamente se da cuando van de gloria en gloria. La palabra gloria, fíjese bien lo que significa la palabra gloria. Hay tres ámbitos de la manifestación de Dios. Tres ámbitos, no tres niveles, sino tres ámbitos. Son los que Jesús vino a predicar a la tierra: el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Si usted lee Mateo capítulo 6, vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 13, hablando del Padre nuestro, nuestro Señor Jesús, enseñándoles a orar a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero hay una frase importante que le sigue a esto, que es: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Dijeron los discípulos de Jesús: Juan el Bautista enseña a orar a sus propios discípulos, ahora tú, Señor, enséñanos a orar. Y en esa oración menciona al Padre Celestial, al Padre de las luces, pero en esa misma oración hay algo que hacemos referencia, y hicieron referencia a los discípulos, y hace referencia al Padre nuestro: es tuyo es el reino, fíjense, el poder y la gloria, ¿verdad? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Significa que son las tres manifestaciones, tres aspectos, tres ámbitos de Dios que nuestro Señor Jesús vino a predicar, a enseñar y a manifestar aquí en la tierra. Tres ámbitos, tres aspectos, tres manifestaciones, tres cosas de lo que Dios en sí es. Pero fíjese bien, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero fíjese, hay algo muy importante que usted debe entender. Si usted lee tuyo es el reino, el poder y la gloria, usted puede entender, pues nada más el reino representa o lo tiene Dios, nada más el poder lo tiene Dios, y nada más la gloria la tiene Dios. Pero si usted lee unos textos bíblicos, por ejemplo Lucas capítulo 12 versículo 32, usted va a encontrar que Jesús dijo: no teman, manada pequeña, refiriéndose a sus discípulos. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Es decir, el reino de Dios. Él es el rey del universo, que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, los planetas. Pero Él decidió darnos el reino de Dios establecido aquí en la tierra, no en el universo, porque usted no podemos ser reyes del universo, pero sí reyes de la tierra y todo lo que representan los aires. En Efesios capítulo 2 usted va a encontrar que Satanás se le dijo que era el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El que opera a los hijos de desobediencia. Eso dice Efesios capítulo 2. Sin embargo,
si a Satanás se le llamó el príncipe de la potestad o de la autoridad de los aires, cuánto más la propia iglesia debe ser la que debe tener autoridad sobre los aires. Ahora Satanás no es el que domina el planeta ni el que controla los eventos naturales, aunque los está controlando, pero no debería ser quien los controle. Los que deberían de controlar el planeta Tierra, los eventos, los aires, somos la iglesia de Jesús, los que hemos recibido a Jesús y comenzamos a actuar en autoridad. Pero fíjese bien, de Él es el reino, pero el reino le ha placido darlo ¿a quién? A los que seguimos a Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces ustedes, dice nuestro Señor Jesús, me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, usted debe entender que si de Dios es el reino, el poder y la gloria, Dios le plació darles a ustedes el reino sobre la tierra y el reino sobre los aires. Pero también les dio el poder a través del Espíritu Santo. Si de Dios es el poder, a Él le plació darles a ustedes el poder. Pero ¿qué significa la tercera parte de lo que Dios es en sí? La gloria. Fíjense bien la gloria. San Juan capítulo 17 versículo 22. Usted va a encontrar ahí que la misma gloria que se le dio a Jesús. ¿Usted sabe que Jesús operó en la gloria de Dios? Ahorita cuando usted entienda qué significa operar en la gloria de Dios, ese es el medio ambiente que los hijos de Dios deben de estar operando. Es el medio ambiente que los hijos de Dios deben de estar habitando. San Juan 17:22 dijo nuestro Señor Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, dijo Jesús, si el Padre y yo somos uno, ahora la gloria con la que yo operé, la gloria donde yo habité, la gloria donde yo anduve ministrando la tierra, en el medio ambiente donde yo estuve viviendo durante 33 años, eso es lo que dice Jesús. Esa misma gloria que se me dio a mí, esa misma gloria yo les doy. La misma gloria nos la da Jesús, fíjense. ¿Cuál es la finalidad de darnos la gloria a Jesús? De ser uno con el Padre y con el Hijo. No que seamos el Padre y el Hijo, sino que seamos uno con ellos, que nos unamos a la deidad, para que usted me entienda. Usted no puede estar separado de la deidad porque recibió a Jesús en su corazón, pero necesita entender qué significa la unidad en la deidad. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, sino lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago, dijo Jesús. Es decir, cuando Satanás lo ve a usted, no lo vea a usted físicamente hablando, sino que vea a Cristo en ustedes. ¿Sabían que por eso Satanás se detiene de hacerles daño? Satanás se detiene de destruirlos porque no ve a usted su aspecto físico, ni a su propio espíritu inclusive. Él ve al Espíritu de Dios habitando en ustedes. Él ve a Cristo Jesús habitando en cada uno de ustedes. Por eso Satanás no le puede tocar. La gloria que me diste, dijo Jesús, yo les he dado. La finalidad de darnos la gloria es que seamos uno, o actuemos en unidad, o estemos en unidad con la deidad. Y eso va más allá de una simple religión. Esto va más allá de un simple concepto religioso de hermanitos. Esto va mucho más allá de actuar, de vivir en unidad con el Padre. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Por eso, cuando Satanás quiere enviar un dardo de enfermedad, cuando Satanás lo quiere destruir en un accidente, cuando Satanás le quiere enviar un paro cardíaco, cuando Satanás lo quiere destruir, entonces él ve a Jesús en ustedes. Él ve a la misma deidad en ustedes, porque a Dios le plació darles el reino. ¿Qué significa darnos el reino? Significa que el reino de Dios, a través del nuevo nacimiento espiritual que usted experimentó, ahí depositó algo que se llama el Espíritu Santo, que representa, en pocas palabras,
el poder de Dios manifestándose aquí en la tierra. Fíjense bien. La gloria que me diste, yo la sé, les he dado. La pregunta es, ¿estamos habitando en ese ambiente de gloria? ¿Qué significa ese ambiente de gloria? Miren, fíjense bien. Son los tres ámbitos de Dios que vino nuestro Señor Jesús a predicar: el reino, el poder y la gloria. ¿Qué es el reino de Dios en sí? El reino de Dios representa y es un mensaje que vino a dar Jesús. Es un mensaje que vino a dar de algo que se había restituido, que es el reinado de la iglesia y del mismo Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, sobre la tierra y sobre los eventos naturales de los aires. Él es el rey del universo, pero a Él le plació darnos a nosotros el reinado en este medio ambiente donde habitamos, donde vivimos. El poder de Dios representa la habilidad del poder del reino de Dios. Es una habilidad, el poder de Dios es una habilidad que confirma el mensaje del reino. Es decir, no podemos predicar el reino de Dios sin una manifestación del poder de Dios. No podemos predicar el reino de Dios sin una manifestación de lo que Dios hace: sanidades, milagros, maravillas. No podemos predicar el reino de Dios. Usted va a encontrar muchas personas predicando el reino. Inclusive nuestro Señor Jesús predicó acerca del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, dijo Jesús. Pero yo echo fuera espíritus inmundos por el Espíritu de Dios. Eso dijo Jesús. Ciertamente entonces ese reino ya está aquí con ustedes, dijo Jesús. Si yo puedo echar demonios, si usted puede echar espíritus de enfermedad, ciertamente el reino está aquí. Es decir, el reino es un mensaje que nos vino a traer Jesús acerca de la restitución de algo que había perdido Adán. El poder de Dios, tuyo es el reino, y el poder de Dios que nos fue dado a nosotros, el poder de Dios representa solamente, es una habilidad, vaya, que confirma ese mensaje del reino que trajo Jesús aquí en la tierra. No se puede predicar el reino si no se demuestra. Usted va a encontrar muchas personas en muchos lugares predicando la palabra del reino, predicando la palabra de Jesús, pero nunca hay una manifestación del poder de Dios. Usted va a encontrar iglesias secas, iglesias donde no se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todos los lugares. La manifestación del Espíritu Santo no está en todos los lugares. Eso sí le puedo garantizar. Eso sí le puedo asegurar. Solamente está donde se cree en su manifestación. El Espíritu Santo, dice un pastor, el Espíritu Santo no viene donde debe de ser tolerado, sino donde debe ser celebrado. No viene Él donde tiene que ser tolerado, es decir, no viene en iglesias que no quieren nada del Espíritu Santo, para que me entiendan. Él viene donde necesita ser adorado, celebrado. Ahí viene el Espíritu Santo. A pesar de que habita en cada creyente. ¿Sabía que habita en todos los creyentes? Pero una cosa es habitar en un lugar y otra cosa es manifestarse en ese lugar. Puede haber muchos lugares donde usted escuche la palabra, pero no se ve un solo milagro. Hay muchos enfermos, nunca sanan, están todos pobres, etc. Entonces nuestro Señor Jesús, el reino de Dios es el mensaje de la restitución de lo que Adán perdió. El poder de Dios es la confirmación que ese mensaje es real. El poder de Dios es la confirmación de señales, milagros y maravillas a los que predican su palabra. Y por último, la gloria de Dios, fíjense. La gloria de Dios es el medio ambiente. La gloria de Dios es el medio ambiente del cielo aquí en la tierra. La gloria de Dios es un movimiento sobrenatural de Dios aquí en la tierra.
No se trata de una persona trabajando bajo la unción del poder de Dios. Usted ha visto que oramos por enfermos e imponemos manos, ¿verdad? Esa no es la manifestación de la gloria de Dios cuando sale un enfermo así, sino eso se denomina unción. Dios operando o trabajando a través de un ser humano, eso se llama unción. La unción es la habilidad, el poder que nos da Dios para realizar las actividades que Él nos dejó comisionadas aquí en la tierra. Esa es la unción. Y Dios obra a través de la unción, pero la unción se retransmite a través de un nombre, es decir, Dios fluye a través de un canal que es el ser humano. Vienen los enfermos, imponemos manos sobre los enfermos y los enfermos sanan, eso se llama unción. Pero fíjense, la gloria de Dios es el ambiente del cielo aquí en la tierra, es decir, Dios mismo manifestándose sin la intervención de un ser humano. Esa es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios es un movimiento sobrenatural de Dios. ¿Qué significa sobrenatural? Significa que está por encima de las cosas visibles, palpables, de todo lo natural. Es decir, una enfermedad física, para que usted me entienda, se manifiesta en sus cuerpos, usted lo ve naturalmente. Una circunstancia adversa de un problema es algo natural, pero no debe prevalecer eso, sino lo que debe prevalecer en los hijos de Dios es lo sobrenatural. Por eso somos seres sobrenaturales que operamos en esa dimensión del poder sobrenatural de Dios. Esto es, que estamos arriba de las circunstancias. Por eso somos seres sobrenaturales, por eso nos ha creado Dios seres sobrenaturales, es decir, que las circunstancias adversas no puedan influir en nosotros. Estamos encima de lo natural, por eso somos sobrenaturales. Pero la gloria de Dios es un movimiento sobrenatural, es un ambiente del cielo manifestándose aquí en la tierra. Y si nosotros podemos habitar en ese ambiente, créanlo que en ese momento llega la confirmación de nuestra fe, de que en ese ambiente no nos puede tocar ni una arma de Satanás. En ese ambiente, en esa dimensión de su gloria. Entonces fíjense bien, regularmente la fe, o las tres partes, cómo podemos llegar a esa dimensión, es a través de la fe. La fe representa y es la entrada legal que tenemos al mundo sobrenatural de Dios. A través de la fe podemos entrar a ese mundo sobrenatural de Dios. A través de la fe podemos entrar al mundo espiritual, donde Dios se mueve. No podemos entrar a través de otra cosa más que a través de la fe y la adoración. Obviamente, adoramos por fe. Cuando adoramos, adoramos por fe. Hay muchos grupos que han querido entrar en esta dimensión, pero a la vez no han permanecido mucho tiempo. Se habla mucho del movimiento que hubo en Los Ángeles a principios del 1900 en la calle Azusa, en California, en Estados Unidos. Está ese movimiento, pero solamente duró 3 años. No permaneció, y de ahí se desglosó a muchos lugares, a muchos países, y comenzaron ese avivamiento que le llaman, para que me entiendan. Es decir, Dios se manifestaba en ese lugar. Nada más las personas adoraban a Dios y sabían que los paralíticos se levantaban y nadie oraba por ellos. Los ciegos comenzaban a ver, nadie oraba por ellos. Sordomudos comenzaron a hablar y oír. Comenzaron a sanar personas de enfermedades de las peores, sin imponerles manos, sin orar por ellos. Pero esa es otra dimensión a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Yo no quiero dejarlo a usted, ni yo me quiero quedar con la unción. Realmente yo lo que quiero ver es la manifestada la gloria de Dios. Fíjese bien. Entonces ya entendió, la unción es el poder de Dios dado a un creyente para cumplir su propósito y llamado a la tierra. Es Dios operando a través de un canal de un ser humano, para que me entiendan.
a través de un recipiente que es el ser humano, Dios operando a través de un recipiente. Pero la gloria representa a Dios mismo manifestándose en un lugar. Dios mismo manifestándose en este lugar. ¿Lo pueden creer? En la Biblia, cuando se utilizaba la palabra gloria, fíjense, y ahorita lo vamos a ver, dice que descendió una nube, dice que había una columna de fuego. Era Dios mismo en ese lugar. Ahora, antes la gloria de Dios descendía del cielo, pero ahora la noticia que tenemos es que la gloria de Dios ya no desciende del cielo, sino que emana de adentro de cada creyente. Emana donde hay un grupo de creyentes, ahí se manifiesta. Ahorita hay muchos lugares donde la gloria de Dios se está manifestando. Me ha tocado ver personas que eran sordos de nacimiento, que tenían un problema de un oído sordo, y de repente, bajo ese ambiente de gloria, bajo ese ambiente de adoración, Dios hizo un milagro y les puso un órgano auditivo nuevo. Personas que tenían un ojo dañado, totalmente obstruido, totalmente la bola del ojo se le extirparon porque peleó con un familiar cuando era un niño y totalmente se salió la bola de su ojo. Y en ese ambiente de gloria, Dios creó unos ojos nuevos. Todo el ojo en sí no era un ojo dañado, era una persona que no tenía un ojo, para que lo entiendan. Y se creó en ese ambiente de gloria. Esto es, a través de la unción pueden ver grandes milagros, y usted se ha dado cuenta que los hemos declarado y se han visto. Se han visto arcos en pies planos, algo que para la mente humana es imposible. Dios ha puesto en una ocasión, cuando se ministró sobre muelas, ahí fue un principio de la manifestación de la gloria de Dios, ¿sabían? Porque a pesar de que declaramos esos milagros, en algunos impusimos manos, pero en otros fue Dios solito que les puso unos dientes o una amalgama de plata y de oro. Fue Dios mismo, nosotros ni siquiera le impusimos manos, personas que estaban sentadas atrás. Después nos llegaron con que nunca habían ido a un dentista, y de repente se le vio una incrustación de una muela de un metal plateado, para que me entiendan. Dios mismo le puso eso. Nosotros no impusimos manos, era un principio de la manifestación de la gloria de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos quiere llevar a todos a esa dimensión. Y yo he sentido de parte de Él que tenemos que entrar en esa dimensión. No podemos quedarnos estáticos en una iglesia que llegó a la unción y se conformó nada más con los milagros a través de la unción, sino yo quiero ver a Dios mismo trabajando en el lugar donde estemos nosotros reunidos. Dios mismo que esté operando ahí, Dios mismo que esté dando a conocer realmente su movimiento sobrenatural aquí en la tierra. La fe es la entrada legal a ese mundo espiritual. La fe es la entrada legal a ese mundo sobrenatural de la gloria de Dios. La adoración y la fe, a través de ello podemos entrar a esa dimensión. Pero fíjense bien, la unción es Dios fluyendo a través de un hombre, pero la palabra que se usa para gloria en el Viejo Testamento es la palabra hebrea kabot. Kabot es la misma presencia manifiesta de Dios en su poder. Es decir, no es el poder de Dios, aunque incluye el poder de Dios, sino es Dios mismo operando, Dios mismo estando en este lugar sobre cada creyente, sobre este ambiente, para que me entiendan. Hay lugares, actualmente, hay lugares donde literalmente han visto las nubes, ¿sabían? No nada más porque cerraron sus ojos y vieron una visión, no. Literalmente vieron una nube de Dios. Literalmente vieron la nube de Dios que se veía en el viejo pacto. Cuando dice que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto,
Dice que había una nube sobre ellos que cubría, pero también había una nube que cubría el tabernáculo de reunión donde se unía el pueblo a adorar a Dios. Entonces la gloria de Dios, quiero notar, es cuando Dios sale de lo invisible y se muestra visible aquí en la tierra. Dios sale de lo invisible y se muestra visible aquí en la tierra. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la esencia de lo que Dios es. En el ámbito, o es el ámbito de la eternidad infinita. Es el ámbito de la eternidad infinito, sin medida, sin restricciones, más allá de la imaginación humana. Eso es la gloria de Dios. Eso significa la palabra kabot que le estoy leyendo. Es la esencia de lo que Dios es. Es todo lo que Dios es, toda su majestad, con todos sus atributos. Atributos de Dios, cuando hablo de atributos de Dios me refiero a bondad, amor, poder, majestuosidad, reconocimiento, todo su esplendor. La palabra kabot realmente representa y se traduce también como un peso. La palabra gloria se traduce también como un peso. Pero un peso, como cuando una persona tiene trascendencia en un lugar, es decir, muchas personas y todos los seres humanos andan buscando eso, ¿sabían? Aunque no conocen a Cristo, pero andan buscando ese ambiente de gloria. ¿Saben por qué? Porque todos esos espíritus vivieron en ese ambiente de gloria en el cielo. Vienen a la tierra, independientemente de lo que hagan, sean budistas, sean mahometanos, sean hinduistas, todos ellos andan, porque son espíritus que vienen del cielo. Dios los creó y vienen aquí, pero adoran a otras cosas, para que lo entiendan. Pero el ser humano, por naturaleza, quiere volver a habitar en el lugar donde estuvo antes de venir a la tierra, en el cielo. Ellos estamos nosotros tan acostumbrados a vivir en ese ambiente de gloria, que cuando venimos y nos encarnamos, nacimos de una madre, de nuestros padres naturales, independientemente de que nos hayamos desviado del camino, o unos hayan adorado a Buda, independientemente de eso, ellos andan buscando ese ambiente de gloria, ¿sabían? Porque el ser humano estaba acostumbrado a vivir en ese ambiente. Entonces, la palabra kabot, gloria, es y representa un peso. Es como cuando una persona aquí en la tierra es de reconocimiento, fíjense. Cuando una persona se utilizaba para referirse a una persona con mucha presencia, con mucha influencia, con mucha reputación, con importancia, una persona prominente de reconocimiento. A eso se utilizaba la palabra kabot también. Sin embargo, si usted lo entiende y lo tomamos para lo que realmente representa la palabra gloria, es que los hijos de Dios queremos volver otra vez a operar en ese ambiente de peso. Es algo de importancia lo que representa la gloria de Dios. Fíjense, si eso es la gloria de un hombre, ¿cuánto más será la gloria de Dios? Si un hombre kabot es el reconocimiento de una persona con gran peso, reconocimiento en la sociedad. Pero ¿qué representa? Esa es la gloria de un hombre. Pero la gloria de Dios, para que me entienda, la gloria de Dios representa un ambiente espiritual, el mismo cielo manifestándose aquí en la tierra. Dios mismo viniendo, para que me entienda, y emanando de un grupo de creyentes, manifestándose sobre un lugar. Es Dios mismo operando y haciendo milagros creativos. Dios mismo poniendo señales. Hay unos lugares, acá en Miami hay un lugar donde están ministrando todo esto, y sobre las personas comienzan a aparecer escarcha de oro, de plata,
Pero en ese momento no nada más son señales, sino en esas señales se está manifestando que hay una manifestación donde Dios está operando, porque se le da la oportunidad de que Dios opere. Pero ¿qué pasa cuando esa gloria de Dios desaparece de los lugares donde se predica Cristo? Ya no se le da prioridad al Espíritu Santo, no les importa el Espíritu de Dios, y es el hombre tomando control de un lugar. Pero no se ha permitido que sea Dios el que tome control del lugar. ¿Qué mejor decirle, Espíritu Santo, seas tú lo que tengas que hacer, no importa lo que hagas, pero tú toma el control del lugar donde estamos reunidos? En muchos lugares se tiene un tiempo establecido para la alabanza. Solamente dale media hora a Dios de tu alabanza, y de ahí se corta todo, y no le dan esa prioridad a lo que representa lo que Dios quiere hacer en ese lugar. ¿Cómo podrá manifestarse Dios en un lugar si no se desea que se manifieste? Si no se le da la oportunidad al Espíritu Santo que sea Él el que haga las cosas. Se ha manipulado al Espíritu Santo y el tiempo del Espíritu Santo. Pero en las iglesias de fe, de palabra de fe, bueno, están cambiando todo este ambiente, para que me entiendan. Ahora, ¿por qué queremos llegar, o por qué el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese ambiente de gloria, es decir, el cielo mismo, operando como reyes, como si estuviésemos en el cielo, para que me entiendan? No es la misma que usted declare, puede declarar una palabra de fe: me declaro próspero, declaro un milagro financiero, declaro sanidad sobre tal persona, sobre mis hijos, etc. No es la misma que declara esa palabra en un ambiente natural, donde usted está viendo la telenovela. De repente estaba viendo la telenovela, Chispita, ¿no? Me quedé muy atrás. Estaba viendo Chispita, y de repente le agarró un dolor a su hijo. Usted estaba fuera de su hábitat, fuera de su medio ambiente, y empezó ese dolor en su hijo. Usted decía: en el nombre de Jesús, enfermedad te vas. Usted ve que permanece. Te ato, Satanás, y te echo fuera. Usted ve que permanece. ¿Sabe por qué? Porque no está usted en el medio ambiente donde debe operar un rey, que es el ambiente del cielo. ¿Está captando? Estaba viendo la telenovela, por eso la enfermedad permaneció ahí. No digo que no vea la tele. Puede ver la tele, no hay problema. Puede ver películas con sus propios hijos, de caricaturas. Tenga convivencia familiar, no importa. Acuérdense que no se trata de que seamos estrictos en el sentido de que le prohíben hasta ver la tele. No se trata de eso. Solamente le estoy hablando del medio ambiente en que debe operar un hijo de Dios, un rey que es hijo del Rey de Reyes. ¿Estamos? Entonces no se trata de prohibir tele, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces el ambiente de gloria de Dios en el que operaban en el viejo pacto, usted va a encontrar a los israelitas adorando a Dios y manifestándose una nube, una columna de fuego en el monte Sinaí. Eso lo va a encontrar usted. Ahora actualmente hay iglesias de creyentes en Estados Unidos, en Europa, donde se ve literalmente fuego arriba del lugar donde están adorando a Dios. Pero es porque hay un conocimiento de la manifestación de lo que representa la gloria de Dios. Gloria de Dios es Dios mismo en ese lugar operando, para que me entiendan. No es habitando en cada creyente. No es habitando en cada creyente, porque usted va a encontrar a Dios habitando en un creyente de una iglesia que está a lo mejor 3 cuadras para allá hacia arriba, donde están todos enfermos. Usted va a encontrar a Dios ahí habitando, pero no manifestándose. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto debe ser en base a un conocimiento, y así viene la fe y viene la gloria de Dios a través de la fe. Entonces la gloria de Dios es el ambiente del cielo operando aquí en la tierra. Jesús operó en ese ambiente de gloria. Nuestro Señor Jesús operó en ese ambiente de gloria. Pero también Adán, desde el principio de la creación, operó en ese ambiente, ¿sabía? Fíjese bien lo que sucedía en Adán.
Si el Señor Jesús, fíjense, el Señor Jesús, cuando Él predicaba, dice la Biblia, que cuando Él predicaba había aproximadamente en los lugares, no dice la Biblia, pero cuestión estadística de algunos estudiosos de la Biblia, dice que eran aproximadamente 14,000 personas a las que le hablaba Jesús cuando las multitudes le seguían. Si eran 14,000 personas, ¿cómo le hacían para gritarle a 14,000 personas si lo oyeran sin un micrófono? ¿Cómo le hacían? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ejercía y operaba en ese ambiente de la gloria de Dios. Él lanzaba la palabra y los aires la retransmitían a través de 14,000 personas. Ahorita usted junte 14,000 personas y usted háblales en medio de un estadio y no lo van a oír. Pero a Jesús sí lo oían. Pues Jesús se operaba en ese ambiente. Usted va a encontrar entonces que Adán operaba en ese ambiente. Génesis capítulo 2. Dios no puede hacer nada antes del ser humano, o no puede dejar Dios una provisión aquí en la tierra para que el ser humano habite en esa provisión. Es decir, para que me entiendan, Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, pero Dios creó la tierra primero y después al ser humano. Pero al ser humano le creó algo que se llama el Edén, ¿sabía? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, fíjese, hizo al ser humano, pero dice luego, plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué cree que no puso al hombre en el resto de la tierra? A pesar de que la tierra la habían reconstruido, a pesar de que la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, a pesar de que Dios dijo hágase la luz, a pesar de que Dios creó todos los elementos, los árboles, los huertos, etc., Dios lo creó con la finalidad de que el ser humano aprovechara esos recursos naturales. Pero sin embargo, ¿por qué no lo envió en el resto de la tierra? ¿Por qué tuvo que crear o sembrar un huerto? ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Qué representaba ese huerto? ¿Qué representaba el Edén? ¿Por qué el Edén no estuvo en toda la tierra? Porque solamente fue una parte de la tierra. Porque Dios creó al hombre, pero decidió ponerlo en un ambiente donde el hombre pudiera operar y ejercer la autoridad que Dios le había dado. Es decir, Dios le dijo fructificad y multiplicaos, le dijo al ser humano. Lo crea, lo planta el huerto en Edén, que es el ambiente, en pocas palabras, el huerto del Edén era una réplica del cielo aquí en la tierra. Era el medio ambiente del cielo en la tierra, fíjense. Tan así es de importante que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir, tan es así que estamos tan acostumbrados a vivir bien en la tierra y a habitar en ese ambiente de gloria de Dios, donde no había enfermedad, donde no había pobreza, donde no había preocupaciones. Tan es así que a ni uno de nosotros, de los seres humanos que yo conozco por lo menos, les gusta estar enfermos. ¿Verdad que a nadie le gusta estar enfermo? ¿Verdad que no? Pero hay algunos religiosos que cuando se enferman dicen gracias Dios. ¿Está captando? Si nosotros venimos del cielo, un día nos metimos a este cuerpo, Dios lo mismo hizo con Adán, pero Dios le creó un huerto. Dios le creó ese ambiente del cielo. ¿De dónde cree que trajo la semilla, ese huerto del cielo? Para que el hombre no se desacostumbrara a lo que estaba acostumbrado a vivir en el cielo. Era el ambiente de la misma manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Era el mismo ambiente del cielo en la tierra, para que me entiendan. Para que más o menos lo capte, era como una cápsula, para que me entienda, así simbólicamente hablando, era como una cápsula. Dice, si usted saca un pez del mar
aquí a la tierra, ¿qué cree que va a pasar con ese pez? Se muere. Lo mismo pasó con el ser humano. ¿Qué hubiera pasado si el ser humano Dios lo trae a la tierra, le forma un cuerpo, pero no lo pone en el Edén? Se muere. Por eso Dios le creó el ambiente propicio para que se desenvolviera, se desarrollara y operara con poder, autoridad y reinado en ese medio ambiente. Pero si usted saca un pez y lo mete en una pecera, ¿qué va a pasar? Va a vivir. Aún así que no es su medio ambiente natural. Hay estadísticas donde cocodrilos que se traen del África a Estados Unidos y los alimentan con lo mejor, no se desarrollan igual que como si estuvieran en su medio ambiente, que es en el África, a pesar de que le dan el mejor alimento. ¿Sabía? No están en su hábitat y no se desarrollan correctamente. ¿Por qué no me funciona la fe, hermanos, si estoy declarando esto y siento que no me funciona? Porque un rey debe operar en ese medio ambiente, en su hábitat debe operar usted para que le funcione lo que usted habla, esa sustancia de fe. Por eso usted va a encontrar muchos lugares que tienen a lo mejor fe para algunas cosas y fe para otras no. Va a encontrar muchos lugares que se manifiesta Dios en grandes cosas, pero no han creado o no se preocupan por crear ese medio ambiente propicio, que es la manifestación de la gloria de Dios, que es el cielo aquí en la tierra, donde podamos desenvolvernos realmente como nos debemos desenvolver. Adán, cuando lo sacaron por su pecado, Adán decidió salirse de ese lugar, Edén, de ese huerto. Dios lo tenía que sacar de ese lugar, porque no podía permanecer para siempre muerto espiritual, porque tenía que venir Cristo en un momento dado. Por eso lo tuvo que sacar del huerto del Edén. Imagínense, el ser humano se hubiera autodestruido nuevamente si no lo saca del Edén Dios, porque iba a vivir permanentemente comiendo del árbol de la vida. Entonces fíjese bien, debemos desenvolvernos en ese mismo ambiente, pero Dios siempre deja una provisión para que el ser humano viva en ello. Dios creó ese ambiente propicio del huerto del Edén, pero ahora, en la actualidad, si en aquella época en Adán, fíjese, le voy a poner para hacer un simple ejemplo, Génesis capítulo 3, vea el ambiente del cielo en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, ya aquí en este capítulo ya Adán desobedeció a Dios, Adán pecó, Adán murió espiritualmente. Sin embargo, versículo 7, Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos habían pecado, pero continuaban en el huerto del Edén, para que me entiendan. Comenzaron a operar, seguían en el huerto del Edén, pero ya no estaban operando como debían de operar, como reyes, porque ahora sentían culpa. Inclusive, ¿cómo podrá alguien reinar sobre? ¿Cómo podrá Satanás sujetarse? ¿Cómo podrán sujetarse los demonios? ¿Cómo podrán sujetarse los espíritus de enfermedad? Que andemos en ese ambiente de gloria, pero desobedezcamos a Dios. No podrán sujetarse ni los demonios. Además, los demonios se van a reír de nosotros si no obedecemos a Dios. Es decir, la obediencia a Dios no trae la gloria de Dios, ni la gloria de Dios nos lleva a la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es una decisión de cada quien, obediencia a su palabra. Pero si usted es obediente a su palabra y opera en la gloria de Dios, entonces cualquier cosa que usted diga le será hecho, porque hay una fe sustancial donde usted se está desarrollando en un ambiente de gloria, en un ambiente del cielo aquí en la tierra. Por eso le digo, un rey, si usted saca un pez del mar y lo mete a una pecera, no se va a desenvolver igual a un pez que se desenvuelve o como crece en el mar, para que me entiendan, porque está en su hábitat. Usted fue creado para que habitara en el ambiente del cielo aquí en la tierra, es decir, para que usted creyera que había esa gloria de Dios manifestándose aquí en la tierra para nosotros.
Pero si nunca tenemos este conocimiento, lo único que va a pasar es que vamos a hacer iglesias secas. Nuestro espíritu en un momento dado nos va a estar exigiendo que nosotros nos metamos en esa dimensión. Y hay muchas iglesias secas donde no se ve nada, ni un milagro, ni una manifestación, nada. Pero también hay otras iglesias que han buscado y han tenido la gloria de Dios solamente por momentos. Es decir, en la calle Azusa en Los Ángeles se veían milagros extraordinarios. Cojos se levantaban, ciegos veían, mudos hablaban. Era un ambiente impresionante. Hace poco supe un testimonio de iglesias donde se mueven en ese ambiente de gloria. Había un niño que había nacido con retraso mental desde niño. Fue a ese lugar y en la misma adoración a Dios, en la misma manifestación de Dios, había en muchos lugares, en muchas partes de esa congregación, Dios estaba manifestando. Pero ese niño de repente comenzó a entender, comenzó su mente a actuar normal y dijo a su mamá, mamá, ya puedo entender, le dijo el niño. Era un niño con retraso mental. Pero de repente lo llevaron al médico que lo trataba y vieron literalmente una operación en su cerebro. Y ese se dio. Estos hermanos donde se manifiesta la gloria de Dios, ellos tienen 10 años con todo esto, 5 años hablando de estos temas, 10 años operando en esa manifestación de gloria. Ellos ni siquiera lanzan la palabra, solamente la misma adoración. Hay personas sanando, paralíticos levantándose.